Buenos días, que el Señor les bendiga. Soy Rebeca Rodríguez, para hablarles sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este es un evento histórico y es un evento muy importante también en la vida de Jesús. ¿Por qué sabemos que es muy importante? Porque está registrado en los 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios que hablan de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los 4 evangelios registran este pasaje de la entrada triunfal de Jesús. Es uno de los pocos eventos registrados en los 4 evangelios. Por lo tanto, esto significa que es muy importante lo que se registra aquí. ¿Por qué esto es importante? Vamos entonces a ir descubriéndolo. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, en el primer verso comienza diciendo: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. Los tiempos de Dios nunca son coincidencia. La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Y al celebrarla, los creyentes recordamos la obra redentora que Cristo hizo a su pueblo a través de las Escrituras. Si vamos desde el comienzo de la historia, ya en el libro de Éxodo, podemos encontrar cómo los israelitas estuvieron más de 400 años como esclavos en Egipto. Ellos estuvieron allí en Egipto como esclavos y ellos empezaron a clamarle al Señor que los librara de la esclavitud. Comenzaron a clamar y Dios escuchó, porque Dios siempre escucha, Dios siempre responde. Lo que pasa es que las respuestas de Dios pues pueden ser que sí, pueden ser que no, o pueden decirnos que espera. Pero en esta ocasión Dios responde enviando un libertador. Y ese libertador es el que nosotros conocemos como Moisés. Moisés nació en una época que era muy crucial, ¿verdad? Una persecución hubo en ese tiempo, pero Dios tenía un llamado para Moisés, un hombre que perdió su compostura, que asesinó a alguien, un hombre que tenía un trastorno del habla, él decía: no soy bueno hablando, un hombre un poco cobarde, porque después de haber asesinado a una persona salió huyendo, pero Dios lo escogió para hacer cosas extraordinarias a través de él. Y de esa misma forma Él te puede escoger a ti y me puede escoger a mí. Dios va a trabajar por medio de nosotros de diferentes formas. Y Dios escogió a Moisés para que él hablara con el faraón. Y Dios le envió una advertencia al faraón. En Éxodo capítulo 5 dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Wow. Moisés va donde el faraón con una encomienda de parte de Dios. Y Dios le dice: ve, le dice a Moisés: ve y dile al faraón que él no es el Dios. Él es un Dios falso. El Dios verdadero soy yo. Y que el Dios verdadero no está contento con lo que Él está haciendo a sus hijos, al pueblo de Dios. Así que vete y dile al faraón que el Dios verdadero dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es libertad. La libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana. La libertad es hacer aquello para lo que hemos sido creados. Dios nos creó con un propósito y ese propósito nosotros debemos de cumplir y acatarlo, ¿verdad? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y Dios le dijo a Moisés: vete a donde el faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero
al seguir leyendo desde el capítulo 5 del libro de Éxodo, seguimos leyendo el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y lo que vemos es la bondad de Dios constantemente, siendo paciente con el faraón, porque el faraón seguía diciendo que él no iba a dejar salir al pueblo. Y Dios fue paciente enviando a Moisés vez tras vez, día tras día, meses. No sabemos cuánto tiempo pasó entre cada plaga que Dios enviaba. Pero Dios lo que hacía era invitando al faraón para que se rindiera delante de la presencia de Dios, del Dios verdadero. Pero la Biblia dice que el faraón endurecía su corazón. Y muchas veces nosotros también actuamos igual que el faraón. No queremos que el Dios verdadero nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Queremos hacer lo que nosotros nos dé la gana. Y Dios dice no. Y nosotros decimos pues sí. Desafiamos a Dios, le desobedecemos. Y eso fue exactamente lo que hizo el faraón. Y no permitía que el pueblo de Dios saliera a servirle. Entonces, él siguió, ¿verdad? Diciendo, no, de aquí no sale. Dios fue paciente. Y cuando llegamos al capítulo 11 del libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés, una plaga traeré aún sobre el faraón. O sea, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11 ha estado enviando diferentes plagas. Él dice, voy a enviar una plaga más sobre Egipto. Y después de la cual él, el faraón, los va a dejar ir de aquí. Y seguramente los va a echar de aquí, de todo. O sea, esa plaga que va a ser la plaga número 10, va a hacer que el faraón diga, váyanse de aquí. Imagínense ustedes que reciben la noticia de que se aproxima una fuerte tempestad tan fuerte que puede destruirlo todo. Todo lo que está a su alrededor puede ser que esa tempestad, esa plaga, va a destruirlo todo. Que puede ser un huracán, ¿verdad? Como se ha presentado. Pero también recibe unas instrucciones simples, sencillas, que le pueden garantizar que usted esté protegido. Que si las sigue al pie de la letra, usted va a estar protegido de esa tempestad que se aproxima. ¿Usted seguiría esas instrucciones? En el capítulo 12 del libro de Éxodo, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Desde el verso 3 dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Cada familia tenía que tomar un cordero. Instrucción, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Vamos a brincar al 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ibas a seleccionar un cordero. Lo ibas a verificar que fuese un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. Y ibas a guardarlo hasta el día 14 cuando lo ibas a matar. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué? Porque iban a matar el cordero para comérselo, asarlo, comerlo, con unas instrucciones que Dios le da. Pero la sangre se le iban a sacar y marcar las puertas, los dinteles de las puertas. Así que Dios le dio unas instrucciones. Ellos tenían, ¿verdad?, con la sangre del cordero marcar los dinteles de las puertas para ser libres de esa plaga que iba a venir.
cada familia tuvo que seleccionar un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Cada familia tenía, según el número de gente en la familia. Si eran familias muy pequeñas, él decía, únanse con otras familias, pero necesitan tener ese cordero y marcar las puertas de su casa para que esta plaga no llegue. Están viendo instrucciones que Dios le dio al pueblo. Todos se tenían que mantener dentro de las casas, y esa noche el ángel de la muerte iba a entrar a los hogares que no tuviesen la marca de la sangre en sus puertas. Por eso era importante marcar las puertas con la sangre del cordero. Esa noche, así como había sido anunciado, llegó el ángel de la muerte y hubo mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza, porque los primogénitos de los egipcios y de todos los que no marcaron las puertas habían muerto, hasta de los animales, dice la palabra. Todos los primogénitos murieron. Y Dios dice en el verso, no seguí leyendo, en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será por memoria. Y lo celebrarán como la fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. En el verso 11 dice, es la Pascua de Jehová. Este es el comienzo de la Pascua. Este es el origen. Empieza desde el Éxodo. Con estas instrucciones que Dios le da. Tomen un cordero y marquen con la sangre las puertas de los hogares. Para ser libres de esta plaga, cada familia tenía que obedecer esas instrucciones. A partir de ese momento empezaron a celebrar la Pascua todos los años. Y el propósito de celebrar la Pascua era, en primer lugar, motivar al pueblo a recordar la obra redentora que Dios había realizado a su favor allá en Egipto. Necesitamos recordar que Dios nos ama, que su sangre nos libra de nuestros pecados. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque teníamos que enseñarle a las nuevas generaciones, a las generaciones que se están levantando, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, que de las obras de Dios, hablarles de las obras de Dios para que no se olviden. Eso está en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice, Deuteronomios capítulo 4, a veces hablo un poquito rápido. Capítulo 4, verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que esta celebración de la Pascua era para no olvidar las cosas grandes que Dios había hecho y para enseñárselas a nuestros hijos. Las fiestas son importantes por ese propósito. A veces nosotros decimos, ay, un día feriado, ¿de qué es el día feriado? Y no nos acordamos. Dios quiere que nos recordemos. ¿Para qué? Para enseñarle a nuestros hijos, a cada generación que se está levantando, de las grandezas de Dios. Que no olvidemos nunca recordar. Y eso es el propósito de esta Semana Santa. Que nosotros podamos recordar la obra redentora de Dios. Esta costumbre de ofrecer sacrificios, ¿verdad?,
como lo fue el cordero que se ofreció allí en el Éxodo. No es nueva, ¿verdad? La vemos desde el libro de Génesis. A través de todo el libro de Génesis vemos cómo constantemente se ofrecían diferentes sacrificios. En el capítulo 3 del libro de Génesis, al instante exacto en que surge el mal, ya la gracia divina y el perdón estaban disponibles. Dios nunca ha sido tomado por sorpresa. Él es un Padre amoroso y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él no se da por vencido con sus hijos y tampoco se da por vencido contigo. No se dio por vencido con Adán y Eva desde el principio y no se va a dar por vencido ni por ti ni por mí. Él está pendiente como un Padre amoroso por cada uno de nosotros. Dios había sido claro cuando les dijo allá en Génesis: el día que de él comas, ciertamente morirás. La muerte sería la consecuencia de la desobediencia. Como lo fue ese cordero, murió para marcar las puertas con la sangre de él. Así como murieron los primogénitos, las consecuencias de la desobediencia, del pecado, es la muerte. Pero Dios es un Padre amoroso y un cordero tomó el lugar del pecado de Adán y Eva. Él hizo con ese cordero, les hizo túnicas a ellos. Ese sacrificio fue el sustituto para Adán y para Eva. Al igual que ese sacrificio del cordero allí en el Éxodo fue el sustituto de la muerte de los primogénitos. La sangre marcada allí en las puertas. Así también fue un sustituto para Adán y para Eva. Ese cordero murió y los cubrió a ellos de ese pecado. Y este sacrificio, ese primer sacrificio que simboliza aquel que moriría en el lugar del ser humano, es un símbolo de la muerte que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Cada sangre derramada es un símbolo de esa muerte, pero también la resurrección de él. Ese ritual ha pasado a todos los descendientes de Adán y de Eva. Por eso lo vemos como Abel ofrecía también sacrificios. Después lo vemos también en las escrituras con Abraham y con Jacob, como ellos constantemente hacían altares ofreciendo sacrificios a Dios. De la misma forma, esa primera Pascua celebrada en Egipto era una sombra del Mesías. Él iba a cumplir el plan de redención. Sombra del sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo. Cada animal sacrificado era un símbolo de fe y de esperanza en la venida del Mesías, el Salvador. Durante muchos años el pueblo de Israel esperó la llegada de ese cordero, que haría un sacrificio mayor y sería el sustituto perfecto. Y esto fue confirmado cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús y señalándolo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, cuando ve pasar a Jesucristo, el que estaban esperando como un sustituto perfecto. Ahora damos gracias no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su sangre derramada otorga la redención, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino en rescate de cada uno de nosotros. Hoy día hay muchas personas que escuchan sobre la celebración de la Pascua y rápido piensan ¿en qué? En conejitos de Pascua, en chocolate.
en huevitos de chocolate, porque es lo que se anuncia comercialmente. Pero eso es solamente un entretenimiento y no se compara jamás con el verdadero significado de la Pascua. El símbolo de la Pascua no es un conejo, el símbolo de la Pascua es un cordero. El verdadero significado de la Pascua solamente la Biblia nos lo puede dar. No es el comercio, no es salir a comprar. Tenemos que ver el verdadero significado de lo que es la Pascua a través de la palabra de Dios. Ese cordero perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. La Biblia nos dice en ese capítulo 12 del libro de Juan, que leímos al principio, que 6 días antes de la Pascua Jesús vino a Betania. Y cuando seguimos leyendo dice que al día siguiente Él venía a Jerusalén. El día que Jesús llegó a Jerusalén era una fecha muy significativa. Ese era el día preciso en que Dios instituyó a los israelitas. Por eso fue que fuimos hasta el libro de Éxodo. Cuando Dios les dijo a los israelitas, ustedes seleccionen a un cordero perfecto, sin mancha. Ese era el día preciso en que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y esta fecha es que Él hace esa entrada triunfal como Cordero de Dios. Jesús se presenta delante de la congregación para ser examinado, para ver que realmente no tiene defecto, no tiene mancha en Él, no tiene ningún pecado. El Cordero perfecto. En Marcos capítulo 11 leemos cómo fue que todo esto sucedió. Vamos a leer versos del 1 al 3. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Qué hermoso. Cuando se están acercando a Jerusalén, Jesús se detiene y le da instrucciones a sus discípulos. Vayan a la aldea que está enfrente, aquella aldea que está allí al frente, no es jamás ningún otra, es aquella aldea. Y cuando entren allí, ustedes van a encontrar un pollino atado. En el libro de Mateo menciona un asna atada con su pollino. Y si alguien les dice algo, esta es la forma en que van a contestar. Jesús conocía su misión con tal precisión que aún antes de ser hecha la pregunta, ya Él tenía la respuesta. Dice: si alguien les pregunta, ustedes van a decir: el Señor los necesita. ¿Sabes por qué ya Él sabía la respuesta a la pregunta? No sabía ni siquiera, Él sabía ya la pregunta con anticipación, porque Él conoce nuestros pensamientos antes de nosotros tenerlo. La Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien. Él tiene planes con nosotros y por eso Él tiene todo, ¿verdad? Ya Él tiene el control de todas las cosas. La vida está llena de instrucciones y las primeras instrucciones nosotros las recibimos desde nuestros padres, en nuestras casas, donde quiera que vamos, a la escuela, en nuestros trabajos, donde quiera nos dan instrucciones. Hasta en la misma iglesia recibimos instrucciones. En todo lugar tenemos que seguir instrucciones. Pero para seguir instrucciones, ¿qué tenemos que? Primero, podernos a escucharlas, a entenderlas, para saber
cómo poder seguir estas instrucciones que se nos dan, ¿verdad? Mis hijas siempre dicen que yo mando mucho. Y recuerdo una ocasión que yo les estoy dando unas instrucciones a una de ellas y le digo, mira, vete tú allí a Londres. Entonces la cosa es que yo sigo y ella me dice, mami, espérate. Dime una sola cosa a la vez, porque estás dando muchas instrucciones y no puedo entender así. Así que yo digo, que vayas a Londres donde está el cuarto de lavar ropa, que vayas allí a Londres. Y cuando le digo así nada más, ya ella salió mandada para allá. Y yo me quedé ¿pero qué le pasó? Si ni siquiera le dije lo que iba a hacer. La cosa es que yo digo, me quedé así. Me quedé esperando. Segundos después ella regresa y muerta de, mami, ¿no me dijiste que era lo que iba a hacer allí? Y yo, es que tú no esperaste que yo te dijera las instrucciones. No esperaste, saliste por ahí a las millas y no esperaste que yo te dijera nada. Así mismo pasa muchas veces con nosotros. Dios nos quiere hablar, empieza a hablarnos y nosotros sí, ya yo sé, sí, y nos creemos que no lo sabemos todo y seguimos por ahí mandados como si nada. Y cuando llegamos al lugar, ¿y qué hago ahora? Señor, ayúdame. No esperamos las instrucciones completas. Sin embargo, los discípulos, la Biblia dice que ellos hicieron como Jesús les mandó. Ellos escucharon las instrucciones. Ellos fueron obedientes a cada una de esas instrucciones. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a escuchar las instrucciones que Dios nos da en su palabra y ser obedientes a ella. Así que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. A veces no nos gusta seguir instrucciones, empezamos a quejarnos, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no mandan a fulanito? ¿Y por qué? Siempre tenemos, ¿verdad? Un porqué. Constantemente vemos que el Señor está buscando gente. Busqué entre ellos hombre que hiciera un vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Y eso hoy se repite. El Señor está buscando personas que puedan estar en medio de estas situaciones que ocurren, haciendo un vallado delante del Señor, clamando al Señor a favor de la tierra, para que Él no la destruya. Eso en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Él está buscando y todavía sigue buscando. Y la Biblia dice, y no lo hallé. Dios sigue buscando intercesores a favor de la tierra. ¿Serás tú uno de ellos? La tierra está dolida. Toda la tierra completa gime. Nosotros tenemos que clamar al Señor a favor de la tierra, a favor de cada una de las personas que estamos aquí. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que podamos responder, heme aquí, Señor. Qué hermoso que podemos leer que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Mateo 21:6. ¿Y qué de ti? ¿Eres obediente? ¿Haces como Jesús te manda? ¿O sigues? No, Señor, todavía no es el tiempo. Es que yo no estoy preparado, poniendo excusas, como al principio Moisés puso muchísimas excusas. Soy gago, yo no tengo muchas palabras, pero ¿por qué no envías mejor a otra persona? Pero era el que quería. Lucas capítulo 19. Lucas 19, versos 32 al 34. Lucas capítulo 19 dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía que era Jesús quien lo necesitaba? Bueno, quizás había visto antes a esos discípulos
Quizás también eran seguidores de Cristo. No lo sabemos. El Señor lo necesita. ¿Les habría sido fácil desprenderse de ese asno, de ese pollino? ¿Habría sido difícil? ¿Habrán puesto también excusas? ¿Alguna vez has sentido que tienes algo que le pertenece al Señor y que Dios te pide ese algo y te dice, lo necesito, y tú le estás diciendo, no, Señor, no, eso no? A veces pasa. A veces Dios quiere algo y yo me comporto como si no supiera que Él lo necesita. ¿Qué es lo que tienes atado que no le quieres dar al Señor? El Señor decía, allí vas a encontrar un pollino atado, desatarlo. Y si alguien te dice, ¿qué tienes tú atado que no le quieres dar al Señor? Que el Señor te está pidiendo, yo quiero esto, lo necesito. El Señor lo necesita. Puede ser que sea tu tiempo, puede ser que sean tus talentos, puede ser que sea tu familia. Lucas capítulo 19, verso 33 dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Puede el Señor necesitar algo de los hombres? Él no depende de nadie. Sin embargo, a Él le gusta hacernos partícipes de su obra. Él le gusta darnos parte en su obra. ¿Sabes? Ese hombre se desprendió de algo que le pertenecía y no sabía que muchos años después nosotros todavía estaríamos hablando de él. Y nosotros comenzamos a preguntar, ¿por cuánto tiempo lo vas a tener, Señor? ¿Y quién lo va a usar? ¿Y qué van a hacer con él? Y nosotros queremos saber todo, en vez de sentirnos privilegiados, porque Él lo va a regresar y Él va a usarlo. ¿Qué es lo que no le hemos entregado al Señor? ¿Qué es lo que le tengo que entregar al Señor? ¿Cómo actúo yo cuando Dios me pide algo? Se lo entrego. Obedezco. Me siento honrado de que algo mío se pueda utilizar para llevar a Jesús a otros lugares. Ese asno era para llevar a Jesús hasta Jerusalén. Ese algo puede utilizar a Jesús para llevarlo hasta otro lugar. Y yo me puedo sentir privilegiada porque algo mío Él lo va a usar para su propósito. O, por otra parte, no se lo doy porque yo soy demasiado egoísta. Es que no estoy seguro de que realmente me lo haya pedido. Yo no, que tengo que pedirle que me lo confirme. Luego me siento mal porque perdí una gran oportunidad. Wow, Dios me dio esta oportunidad y yo la rechacé. Todos tenemos algo que Dios puede usar para adelantar su camino. Tu asno en realidad le pertenece a Él. El Señor, eres el dueño de todas las cosas. Tus dones son suyos, son de Él. Ese asno era suyo. Él dice, si alguien te dice algo, le vas a decir, el Señor lo necesita. El Señor, Jesucristo es el Señor. Y como Señor y dueño, tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Pudiera ser que Dios quiere montar en tu asno. Llámese como se llame, ¿verdad? Tus dones, tus talentos, en tu negocio, tu familia. Dios quiere utilizarlo ¿para qué? Para entrar por las puertas de otra ciudad, de otra nación, de otro corazón. Se lo permites, se lo entregas o titubeas. El hombre que le dio a Jesús este asno es solo una persona en una larga lista de personas que le dieron cosas pequeñas a un Dios grande. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La cuerda que usó Rahab para sacar a los espías de Jericó.
La canasta que se usó para sacar a Pablo cuando estaba escapando allá. La onda que usó David contra el gigante. La vara que dividió el mar. El perfume que derramó María a los pies de Jesucristo. La tumba que fue prestada para enterrar a Jesucristo allí. Tantas personas que dieron cosas que ellos tenían para ser canales de bendición a través de Jesucristo. Las cosas pueden ser simples semillas que Dios utiliza para recoger grandes cosechas. ¿Sabes? El viajalomo de asno no era de una carroza de un corcel tirada por unos caballos, sino simples burros. Él siempre nos necesita. Nosotros somos su boca, sus manos, sus pies. No podemos saber si de aquí a unos años la gente recordará eso que nosotros le entregamos al Señor. Eso que para nosotros fue, mira, quizás sí, quizás ese algo que le entregamos al Señor fue tan importante y de tan impacto en la vida de alguien que lo va a recordar para toda la vida. Como ahora que estamos recordando este asno que le dio este hombre. ¿Sabes qué? Ningún sembrador de semillas puede saber la magnitud de esa cosecha que va a tener. Pero es posible que nos sorprendamos allá en el cielo cuando veamos, junto a la vara de Moisés, junto a la onda de David, ese asno que un día nosotros le entregamos al Señor, solamente porque Él lo necesitaba. Mateo capítulo 21, verso 7, dice, Mateo 21, verso 7 dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Un pollino que, según nos dice Marcos, ningún hombre lo había montado. Y hay unos detalles importantes. El pollino es un asno, ¿verdad? Difícil de domar. Nadie lo había montado y Jesús se monta en él. Ese pollino ellos se despojaron de sus mantos para que él se sentara. Nunca había sido antes, nadie se había sentado antes. Esto lo que nos dice es que es algo sagrado, porque las cosas que son utilizadas para algo sagrado no se utiliza para más nada más que para eso. Y así mismo fue este pollino. Este pollino nunca antes había sido montado. Y dice Mateo que trajeron el pollino y les pusieron los mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, verso 8, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. No hay silla de montar. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quitan sus mantos y los colocan sobre el burro para que Jesús pudiera sentarse, para levantar al Señor, para que todos pudieran verle, pudieran conocerle y pudieran adorarle. Y cuando Jesús comienza el camino, mucha gente imitaron el ejemplo de los discípulos. Vieron lo que habían hecho los discípulos y ellos imitaron el ejemplo. Y empezaron a poner una especie de alfombra roja para que Jesús caminara por allí. Se despojaron de los mantos. Los mantos en esa época eran muy importantes porque muchas veces lo que tenían era un solo manto. Ese manto los cubría, los protegía a ellos tanto del sol de día como del frío en las noches. Sin embargo, ellos se despojaron de esos mantos y los pusieron tendidos, unos sobre el asno para que Jesús se sentara y otros sobre el piso como para que pasara. Ellos dijeron, lo ponemos todo en tus pies. Y nosotros muchas veces somos tan mezquinos, pensamos tanto las cosas para entregárselas al Señor, teniendo tantas cosas, y nos limitamos.
Y ellos quizás solamente era un único manto el que tenían y se despojaron de él para dárselo al Señor. Cuando llegaban cerca, dice Lucas capítulo 19, verso 37. Lucas 19, 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que había hecho. Qué hermoso. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Toda la multitud. En esa época de Pascua, la gente en Jerusalén se triplica. Llegan de todos sitios, hay mucha gente allí. Había multitudes. Y una gran multitud le recibió diciendo: bendito el Rey que viene. Los judíos siempre hablaban del Mesías como el término del que viene. Y es muy posible que ni los discípulos, ni tampoco las multitudes supieran el significado de este acontecimiento. Es posible que por el entusiasmo ellos no se hubieran dado cuenta de que en ese momento ellos estaban participando del cumplimiento de lo que el profeta Zacarías había anunciado unos 500 años antes. El profeta Zacarías, en el libro de Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, verso 9, tiene una profecía que dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Una profecía que había hecho unos 500 años antes el profeta Zacarías. Jesús estaba cumpliendo esta profecía. Él conocía las escrituras. El pueblo de Dios había escuchado que un nuevo rey del linaje de David reinaría sobre ellos. Y finalmente ellos tendrían a su rey. Lo que no sabían era que Dios tenía algo más grande en mente. Como les dije ahorita, no sabemos los planes que Dios tiene con esta pandemia del coronavirus. No sabemos cuáles son los planes que Él tiene, pero sí sabemos que los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Cuando yo pienso en algo que es bueno para mi casa, algo que es bueno para mi familia, algo que es bueno para mi comunidad, para mi país, Él piensa en que algo va a ser bueno a nivel mundial. No sabemos los planes de Dios, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Mateo 21 nos dice, 21 verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Debemos recordar que Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y muchos lo acompañaban a él. Cuando él viene desde Betania bajando, muchos se fueron con él también hacia Jerusalén. Pero al mismo tiempo, ya hay gente allá en Jerusalén. Y la noticia de que Jesús se encuentra en camino hacia Jerusalén llegó hasta allá. Y la gente que estaba allá llegan para qué, para también recibirle, para celebrar esta Pascua. Así que por eso es que dice, la gente que iba adelante, los que ya están allá en Jerusalén, y la gente que iba detrás, los que vienen desde Betania con Jesucristo. La gente que iba adelante y las que iban detrás empiezan a clamar. Y nosotros podemos imaginar que uno decía: Hosana al Hijo de David, y el otro para él: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿sabes? Se estaban respondiendo entre uno y el otro.
Y podemos imaginar cuando nosotros vamos para un concierto o algún evento deportivo, todos saltamos de nuestros asientos, empezamos a aplaudir, a gritar, a cantar, dependiendo si es un concierto o si es un evento deportivo, y nosotros empezamos, ¿verdad?, a cantar, a aplaudir, sigue, dale, hasta nos ponemos camisas y todos que están relacionadas con ese evento. Y hay hasta de los gente que se pinta el pelo de rubio. Esa fue una época, el team rubio. Eso es emocionante, ¿verdad? El uno poder disfrutar de un concierto de alguien que nosotros nos gustan su música, sus canciones, y poder también cantarlas, y nos emocionamos. Mira, viene para acá fulanito, vamos para allá para verlo. Mira, va a jugar en el parque, vamos para allá a ver el juego, vamos a apoyarlo. Sin embargo, escuchamos que Jesús se acerca. Ay, eso no es tan emocionante para algunos. O nos cohibimos porque, ay, ¿qué van a decir si me ven aquí gritando? Y eso pasa muchas veces. O te cohibes, o no vas porque más de lo mismo. Ay, para la iglesia, ¿a qué? A escuchar, ¿qué? ¿Sabes algo? La gente que estaba allí en Jerusalén no era un grupo que andaban todos juntos como un mismo pueblo. No fue así, sino hasta que Jesús estuvo en el centro de ellos. Entonces, cuando Jesús está en el centro de todos ellos, es que ellos se reúnen como un pueblo, se convierten en una gran multitud. Cuando llegaron allí hasta Jerusalén, cada uno llegó por su parte para celebrar la Pascua, pero cuando ven a Jesús que está en el centro, Jesús hace que todos se unan al unísono y se forma una gran multitud, reunidos alrededor de Jesús para alabarle y para honrarle. Así deberían ser nuestros servicios. Hosana es una petición de oración. Es la traducción hebrea que dice: sálvanos, Señor, ahora. Es una cita del Salmo 118, versos 25 y 26, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En la Pascua se recordaba, como ya hemos dicho, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y lo que la multitud estaba esperando era que el Mesías salvara a su pueblo ahora de esa opresión extranjera en la que se encontraban en ese momento. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y aunque lo estaban proclamando como Rey, la mayoría de ellos no tenía una revelación espiritual de quién era en realidad Jesucristo. Jesús no venía a salvarlos del imperio romano, sino de algo peor. Él venía a salvarlos de las ataduras de pecado. No venía a reinar políticamente allí, sino a salvarte a ti y a mí. Pero ellos no estaban interesados en el perdón de sus pecados, que esa era la llave para poder acceder al reino de Dios. Ellos solamente estaban buscando una liberación temporal. Sálvanos ahora del dominio de este imperio de los romanos. Entonces leemos que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Los dirigentes judíos no exclamaban alabanzas al Señor, a pesar de que todo el mundo estaba aclamando a Jesús. Los judíos, los líderes, no estaban aclamándolo. Estaban celosos de Jesús y trataron de callar a la gente, pero no pudieron. El control se les había salido de las manos, y ¿sabes qué fueron? Fueron a donde mismo Jesucristo. Que Jesucristo había captado la atención de sus seguidores. Así que le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Dile a la gente que se calle.
Pero dejó de hacerles caso. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Dos respuestas. Por un lado tenemos a una multitud que aclama: Hosana el hijo de David. Y por otro lado tenemos a unos fariseos que están pidiendo que se callen. ¿De qué lado estás tú? ¿De los que están clamando al Señor o de los que dicen cállense? ¿Qué haces tú con Jesús? ¿Le alabas? ¿Le entregas tu vida o continúas rechazándole? Hay dos reinos, dos destinos, y ambos se encuentran en guerra. Y el que no pertenece al reino de Jesucristo, le pertenece al enemigo. Se convierte en un enemigo de Jesucristo. No puedes ser un amigo si no perteneces al reino de Él. ¿De cuál bando estás tú? ¿De los que la aclaman o de los que mandan a callar a la gente? Jesús es rey y tiene un reino. Si no perteneces a Jesús, eres enemigo de Él. Marcos 11:11 nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, después de haber entrado, Él hace esa entrada triunfal a Jerusalén. Y Él lo aclaman como bendito el rey que viene. Pero después de haber entrado a la ciudad, al lomo de ese asno, y de haber sido recibido como un rey, Él no termina su viaje en un palacio, sino que se abrió paso entre medio de la multitud para llegar hasta el templo. Y habiendo mirado todas las cosas alrededor, aunque se suponía que esa era su casa, lo que vio no le permitió encontrarse cómodo allí. Y Lucas nos dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cristo lloró por la incredulidad de la gente, por una religión vacía, por los corazones endurecidos, por ceremonias religiosas carentes de significado. Él vio que a pesar de la alabanza que pronunciaban con las bocas, como dice Isaías: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y me preguntó qué sentiría Jesús en medio de la alabanza y la adoración de la iglesia de hoy. El rey va a regresar y va a comenzar a inspeccionar a los que somos su pueblo. ¿Qué sentiría Él cuando mira alrededor nuestro? La llegada de Jesús a Jerusalén es la llegada de Jesús a mi vida. No te preocupes por lo que hacen los demás. Mira, a veces la gente se pone a estar criticando, viendo qué está haciendo aquel, y empiezan a criticar cuando otros adoran de una forma. Mira, algunos dicen: no me gusta lo que hacen ellos. Pues déjame decirte que a Jesús sí le gusta cómo lo alaban ellos. Él prefiere cómo lo hacen ellos que cómo haces tú, criticando, mirando, en vez de ponerte a alabarle a Él. Preocúpate por lo que Jesús verá cuando examine tu corazón. ¿Qué encontrará Jesús? No sigamos actuando como el faraón. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso envió a Jesucristo a buscarte. Deja que Él sea el Señor en tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes atado que aún no les has entregado? No pierdas esta oportunidad que el Señor te ha regalado, te ha dado un tiempo hermoso
para que puedas escuchar de Él. Te ha dado el tiempo para escuchar de Él, para escudriñar su palabra. Porque así mismo como Él usó un asno prestado, Él quiere, para entrar a Jerusalén, Él también quiere usarte a ti, entrar en tu vida, para llegar hasta otras personas también alrededor tuyo, a otras naciones, a otros corazones. ¿Se lo vas a permitir? Entrégale tu corazón a Jesucristo. Él quiere ser el Señor de tu vida. Para eso ha sacado este tiempo. Para que tú escuches esta palabra, porque Él quiere ser el Señor en tu vida. Muchas veces nosotros nos quejamos de tantas cosas. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha regalado. De poder tener un tiempo para disfrutar su palabra. Para olvidarnos de tantas preocupaciones y tantas cosas que siempre tenemos. ¿Sabes qué? Muchas veces estamos tan preocupados por tantas cosas que eso lo que hace es que las preocupaciones nos endurecen el corazón y nos pueden causar hasta que las preocupaciones, las cosas externas pueden causar un desgaste emocional, un desgaste espiritual. Pueden hacer que nuestras arterias, que tengamos hasta un infarto. Y la gente puede morir por causa de ese infarto. Nosotros tenemos que dejar a un lado tantas cosas que tenemos en medio nuestro. Tenemos que dejar que el Señor sea el que tome el control de nuestra vida, de nuestro corazón. Déjalo a Él entrar a tu corazón y que la sangre de Él sea la que fluya por medio tuyo. Que tu corazón sea lleno de la presencia de Él. Él quiere entrar a tu vida, pero no solamente quiere entrar a tu vida, Él quiere quedarse allí, pero Él quiere que tú le dejes conocer a otro. Si tú eres uno de los que, yo voy a la iglesia siempre, sí, pero ¿qué estás haciendo ahora? Da a conocer al Señor a otras personas. Este es tiempo crucial donde el Señor te dice, te quiero usar a ti. Quiero llegar hasta otros lugares a través de ti. Quiero llegar a otras naciones, a otros lugares. Mira, a través de las redes Dios nos está permitiendo abrir muchas puertas de hogares para entrar el Evangelio. Deja que Jesús entre en tu corazón y pueda llegar hasta otros lugares, hasta otras naciones. Le vas a dar tu corazón al Señor. Le vas a dar ese asno que Él tanto te está pidiendo. Te está pidiendo, mira tus talentos, ponlos al servicio del Señor. Tus dones, yo te los he regalado. Yo soy el Señor, el dueño de ellos. Pero necesito que seas tú el que tomes ese paso, esa decisión. Dale tu corazón al Señor. Ponte a la disposición del Señor, al servicio de Él, para que Él pueda entrar hasta otras ciudades. Asimismo, como Él entró a Jerusalén y fue aclamado, que en otros lugares también Él pueda llegar a través de ti y ser aclamado como el Señor de sus vidas. Bendito el Rey que viene. El Señor les bendiga.